El viento aullaba con una fuerza brutal, azotando el rostro de Rhea Marston como si 1000 agujas heladas le desgarraran la piel, mientras avanzaba a trompicones entre nieve hasta las rodillas. La traición de su marido le quemaba por dentro con la misma crudeza que la ventisca que la envolvía. Era el invierno de 1878 en las montañas de Sierra Nevada, California, y con apenas 26 años, jamás imaginó que moriría sola en medio de una tormenta, a kilómetros de Bodhi, abandonada por el hombre que había jurado protegerla hasta el final de sus días. Los dedos de Rhea ya no respondían. Las finas manoplas de lana no bastaban para detener el frío que le mordía las manos. El cuero de sus botas estaba empapado. Cada paso era un recordatorio doloroso de lo desesperada que estaba. 6 horas antes, su esposo Barrick Sloan había volcado el carro durante aquella nevada temprana que nadie esperaba. Tras una discusión amarga sobre quién tenía la culpa, él había tomado el único caballo, asegurando que iría a Bodhi a pedir ayuda. «Quédate con el carro, Rhea. Volveré antes del anochecer», dijo sin mirarla a los ojos. Pero cuando el sol empezó a esconderse tras el velo blanco, ella comprendió la verdad. Barrick no pensaba regresar. Quizá nunca había querido hacerlo. Desde hacía meses, su matrimonio se desmoronaba, arrastrado por las deudas de juego y el licor. La promesa del oro en Bodhi había sido su último intento de empezar de nuevo. Ahora, Rhea luchaba contra el viento tras abandonar el carro cuando la temperatura cayó en picada. Había tomado lo poco que podía cargar, un pequeño morral con una manta, un último trozo de carne seca y una cantimplora casi vacía. Aún llevaba el anillo de bodas en el dedo, aunque más de una vez había pensado en lanzarlo a la nieve. «Dios mío, ayúdame», murmuró entre labios agrietados, su voz perdida entre los bramidos del viento. Todo a su alrededor se volvió blanco. Cielo y tierra se mezclaban en un vacío que la desorientaba. Tropezó y cayó de rodillas, sintiendo cómo la nieve empapaba su falda y el frío le calaba los huesos. Por un instante pensó en quedarse allí, dejar que la nieve la cubriera como un manto y simplemente dormir. Un sollozo escapó de su garganta mientras obligaba a su cuerpo a levantarse. Sus padres no la habían criado para rendirse. Había sobrevivido a la sequía del 73 que les arrebató la granja familiar, y después a la fiebre que los mató al año siguiente. También sobreviviría a esto, aunque su corazón se estuviera rompiendo. Mientras avanzaba, la tormenta se intensificó y la cegó con muros de nieve. Ya no sabía si seguía el rumbo correcto. Bodhi podía quedar en cualquier dirección. Recordó las historias del pueblo minero, cómo había surgido de la nada tras un hallazgo de oro, cómo cada día se volvía más salvaje, con cantinas y burdeles superando en número a las iglesias. Solo sigue, un paso y luego otro. Se repetía mientras sus piernas temblaban. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando divisó una luz tenue en la distancia. Al principio creyó que era una ilusión provocada por la hipotermia, pero al acercarse, la luz permaneció firme, como un faro en aquel infierno blanco. Era una cabaña, pequeña pero sólida, con humo saliendo de una chimenea de piedra. El corazón de Rhea dio un vuelco. Reunió sus últimas fuerzas y llegó a la puerta. Sus dedos entumecidos apenas podían golpear la madera áspera. «¡Ayuda!», susurró, aunque su voz apenas fue un hilo roto. Golpeó otra vez, más fuerte, rogando que alguien respondiera antes de que su cuerpo cediera. La puerta se abrió de golpe y Rhea casi cayó dentro, directo a los brazos de un hombre alto recortado por el resplandor del fuego. Unas manos fuertes la sostuvieron por los hombros. «¡Santo cielo, mujer! ¿Qué hace afuera con esta tormenta?», tronó una voz profunda. Rhea quiso responder, pero el cansancio la envolvió como una sombra. Antes de perder el conocimiento, sintió que la alzaban con firmeza y la llevaban hacia un calor bendito. La puerta se cerró de golpe, aislando el rugido del viento. Cuando despertó, lo hizo al sonido del fuego crepitando y al calor que volvía lentamente a sus extremidades. Estaba acostada en una cama angosta, cubierta con gruesas pieles y mantas. Su ropa mojada había desaparecido,
En su lugar llevaba una camisa de franela grande que olía a pino y humo. Por un instante, la confusión la dominó. Luego llegaron los recuerdos. El carro, Barrick, la tormenta y la cabaña. Intentó incorporarse, pero un mareo la obligó a recostarse. «Despacio», dijo la misma voz profunda. «Estás a salvo, pero tu cuerpo necesita calma». Rhea giró la cabeza y vio al hombre sentado junto al fuego. Era alto y fornido, con mandíbula firme cubierta por varios días de barba. Su cabello oscuro caía largo hasta el cuello de su camisa azul desgastada, pero fueron sus ojos lo que la impresionaron. Un azul claro, intenso, lleno de preocupación. «¿Dónde estoy?», logró preguntar con la garganta seca. El hombre se levantó, llenó un vaso de metal y se lo acercó. «En mi cabaña, a unos 15 millas al este de Bodhi». La ayudó a incorporarse un poco para beber. «Soy Flint Calder, aunque casi todos me llaman Flint». Rhea bebió sorbos pequeños. El agua fresca aliviaba su garganta reseca. «Soy Rhea Marston. Gracias por ayudarme». Flint asintió con expresión seria mientras tomaba el vaso vacío. «Llegaste casi congelada. Si hubieras tardado un poco más en llegar a mi puerta». No terminó la frase, pero no hacía falta. Ambos sabían cómo habría acabado. «Mi marido», murmuró Rhea Marston, sintiendo cómo las palabras parecían atorarse en su garganta. «Salió hace horas a buscar ayuda, nuestro carro». Se calló al notar un gesto fugaz en el rostro de Flint Calder. Un endurecimiento en la mirada que revelaba que él entendía mucho más de lo que ella estaba confesando. «Nadie ha pasado por este rumbo hoy», dijo Flint con cautela. «Y quien tenga un poco de juicio no se metería camino a Bodhi con este temporal. Ese sendero es peligroso incluso con el cielo despejado». Hizo una pausa, estudiando su expresión. «¿Te dejó sola en el carro?». Rhea solo asintió, sin poder pronunciar palabra por el nudo en su pecho. Confirmar lo que ya temía, que Barrick Sloane la había abandonado, fue casi más de lo que podía soportar. Flint apretó la mandíbula pero mantuvo la voz suave. «Bueno, ahora estás a salvo. Esta tormenta seguro seguirá por lo menos un día más. Puedes quedarte aquí hasta que pase. No quiero causar molestias», dijo Rhea casi por costumbre, aferrada a aquella educación rígida que arrastraba desde niña, aún en medio de su desgracia. Una pequeña sonrisa se asomó en los labios de Flint. «Señora, no tienes a dónde ir, y yo no pienso mandarte de vuelta a ese infierno blanco». Miró alrededor de la sencilla cabaña. «Además», añadió con un leve encogimiento de hombros, «esto se vuelve demasiado silencioso. Un poco de compañía no me viene mal». Como para darle la razón, el viento aulló con más fuerza aún, haciendo vibrar las contraventanas. Un escalofrío recorrió a Rhea, uno que no tenía que ver con el frío. «No estás sola ya, señora Marston», dijo Flint con un tono bajo, mirándola de frente. «No mientras estés aquí». Algo en esas palabras, una mezcla de bondad sencilla y una promesa de resguardo, rompió el muro de miedo que ella había levantado para no quebrarse. Las lágrimas le llenaron los ojos sin permiso, y pronto rodaban por sus mejillas. Años de aguantar un matrimonio roto, humillaciones, silencios, golpes internos que nunca confesó. Todo se derrumbó de golpe. Flint pareció desconcertado por un instante, pero reaccionó rápido. Sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y se lo tendió. «Tengo un guiso calentándose en el fuego», dijo, dándole espacio al girarse hacia la chimenea. «Cuando te sientas con fuerzas, deberías probar un poco. Te ayudará a recuperar energías». Rhea se secó el rostro, avergonzada por desmoronarse frente a un desconocido. «Gracias, señor Calder». «Flint», corrigió él, avivando el fuego con el atizador. «Nadie me dice, señor Calder, excepto el banquero de Bodhi, y solo cuando intenta venderme algo que no necesito». Un sonido que ella no esperaba escapó de sus labios. Una risa suave. Flint volvió la cabeza con una sonrisa amplia, y por primera vez desde que la tormenta comenzó,
Rhea sintió un pequeño destello de esperanza calentándole el pecho. Más tarde, tras tomar un cuenco del sorprendentemente delicioso estofado de conejo, Rhea ya podía sentarse, apoyada en la pared y envuelta en mantas. Su cuerpo aún dolía por el frío y el esfuerzo, pero la comida caliente había hecho maravillas. Flint estaba en su silla, tallando un pedazo de madera con movimientos tranquilos y precisos. Virutas finas se acumulaban a sus pies. «Cuénteme de usted, Flint», pidió ella con voz más firme. «¿Cómo llegó a vivir aquí?» «No hay mucho que decir», respondió sin dejar de trabajar. «Llevo unos 3 años en estos parajes. Trabajo mi veta la mayor parte del tiempo, en invierno pongo trampas, y casi siempre estoy solo». «¿Es minero?», preguntó Rhea, pensando en los miles que habían perseguido sueños de oro. «Prospector», la corrigió con una sonrisa ligera. «Los mineros trabajan para otros. Yo trabajo mi propio filón. El verano pasado hallé una veta decente. Nada para volverme rico, pero sí para mantenerme en víveres y un poco de whisky». Rhea dejó que su mirada paseara por la cabaña. Pese a su tamaño, todo estaba ordenado y bien pensado. Un rifle sobre la puerta, municiones acomodadas, herramientas colgadas en la pared, hierbas y carnes curadas colgando de las vigas y, cosa rara en un lugar así, una repisa con libros de verdad. No era una vivienda improvisada, era un hogar hecho con intención. ¿Y antes de esto?, preguntó con verdadera curiosidad. Las manos de Flint se detuvieron un instante. «Fui vaquero muchos años, sobre todo en Texas. Cabalgué en una arriada hasta Montana. Luego hice algo de exploración para el ejército después de la guerra». Su voz no revelaba emoción, era como leer una lista. «Probé algunos oficios más, pero nada cuajó hasta que llegué aquí». Rhea sintió que había más historia detrás, pero no quiso presionar. A fin de cuentas, seguían siendo desconocidos unidos por circunstancias extrañas. Flint desvió la conversación. «¿Y tú, señora Marston? ¿Qué te trajo a estas montañas en pleno invierno?» Rhea apretó la manta entre los dedos. «Barrick, mi esposo. Escuchó sobre los nuevos hallazgos en Bodie. Vivíamos en Sacramento, pero las cosas no iban bien». Escogió sus palabras con cuidado. No quería desnudar su desgracia ante alguien que acababa de conocer. Pensó que podríamos empezar de nuevo. Flint asintió con expresión neutra, pero ella notó que él entendía más de lo que decía. «Bodie no es lugar para comenzar de cero», soltó sin rodeos. «Dicen que allí hay un muerto antes del desayuno todos los días». «Seguro exageran», dijo Rhea, aunque también había oído rumores parecidos. «No tanto», respondió él. «El oro saca lo peor de los hombres, la codicia, la violencia». Hizo una pausa. «El abandono». Rhea sintió un golpe directo al pecho. Flint pareció arrepentido de inmediato. «Perdona. No debí decirlo así». «Fue honesto», respondió ella mirando su anillo, opaco bajo la luz del fuego. «Y cierto. Barrick y yo, hace tiempo que nada va bien». Y al pronunciarlo, comprendió que decir la verdad allí, en aquella cabaña perdida en la nieve, era la primera cosa sincera que hacía en mucho tiempo. Los hombres que dejan a una mujer sola en plena ventisca no valen ni el aire que gastas al nombrarlos, dijo Flint Calder, con la voz endurecida como piedra. Luego, con un tono más suave, añadió: «Ahora debes descansar. Mañana será tiempo de decidir lo que viene». Rhea Marston asintió, de pronto consciente del cansancio que aún le pesaba en todo el cuerpo. Se acurrucó de nuevo bajo las mantas y observó cómo Flint retomaba su talla de madera, sus manos fuertes moviéndose con una destreza tranquila mientras daba forma al pedazo de tronco. «Gracias», susurró ella, los párpados haciéndose cada vez más pesados. «No sé qué habría sido de mí si no hubiera estado aquí». Flint levantó la mirada. Sus ojos azules tenían un brillo serio. «Yo sí sé lo que habría pasado», respondió en voz baja, «y me alegra haber estado aquí para impedirlo». Cuando Rhea se dejó llevar por el sueño,
comprendió que era la primera vez en años que se sentía realmente a salvo. La tormenta continuó rugiendo 3 días más, como un animal que arañaba los muros de la cabaña buscando entrar. Pero dentro, Rhea y Flint encontraron un ritmo inesperado, casi cómodo. Él insistió en que ella siguiera usando la cama, mientras él dormía enrollado cerca del fuego. Durante el día, le enseñaba a jugar póker con una baraja gastada. Le leía en voz alta pasajes de uno de sus libros, una colección de sonetos de Shakespeare que la sorprendió, y le contaba historias de los territorios que había atravesado. Rhea, por su parte, cosía su ropa con puntadas precisas y ayudaba a preparar la comida con las provisiones que él tenía guardadas. Eran tareas sencillas, pero le devolvían una sensación de propósito que la alejaba de los pensamientos oscuros sobre Barrick Sloane y su futuro incierto. En la mañana del 4.º día, Rhea despertó en un silencio absoluto. El aullido constante del viento había desaparecido, reemplazado por una calma que casi asustaba después de tanta furia. La tormenta terminó, dijo Flint, mientras se ponía las botas. Tengo que revisar mis trampas y ver si el cobertizo no se vino abajo. ¿Estarás bien sola un rato? Rhea asintió, arropándose mientras se sentaba. Vestía unos pantalones de Flint, arremangados varias veces, y una de sus camisas de franela. Su propia ropa ya estaba seca, pero demasiado ligera para el frío que aún rondaba dentro de la cabaña. «Estaré bien. Ten cuidado», le dijo. Flint se puso un abrigo grueso, los guantes, y revisó su rifle antes de colgárselo al hombro. «Hay café en la estufa. No tardaré». Cuando salió, Rhea se dedicó a ordenar el lugar, intentando no pensar en qué pasaría ahora que el temporal había cedido. ¿Esperaría Flint que se marchara enseguida? ¿A dónde iría? Solo pensar en Bodhi le tensaba el estómago. No tenía dinero ni conocidos. Seguramente Barrick ya habría inventado alguna historia, presentándose como la víctima. Estaba tan sumida en su angustia, que dio un respingo cuando la puerta se abrió de golpe. Flint entró con el ceño fruncido, cubierto todavía de nieve. «¿Qué pasó?», preguntó ella, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. «¿Estás herido?». Flint negó con la cabeza mientras cerraba la puerta. «Encontré un caballo», dijo con voz tensa, «congelado, a unas 2 millas al sur». Hizo una pausa. Castaño, con una mancha blanca en la frente. Rhea sintió cómo la sangre se le helaba. «Ese es nuestro caballo», susurró. «Samson. Barrick lo llevaba cuando la dejó». Flint se quitó el sombrero. La nieve cayó al suelo en pequeños montones. No había rastro del jinete, dijo con cautela. Pero con una nevada así, cualquier huella desaparece rápido. Rhea se dejó caer en una silla, el corazón golpeándole el pecho. ¿Había sido lanzado? ¿Había abandonado también al caballo? ¿O había pasado algo peor? «Tengo que ir a Bodhi», dijo de pronto, poniéndose de pie. «Puede que Barrick esté allí, puede que haya llegado caminando». Flint dudó, pero no la contradijo. «El sendero estará complicado. La nieve está alta y en los tramos empinados siempre hay riesgo de avalancha». «Lo sé, pero debo intentarlo», insistió ella. «Necesito saber qué ocurrió». Flint la observó largo rato antes de asentir. «De acuerdo. Pero no hoy. La luz ya empieza a caer, y no llegaríamos antes de que oscurezca». Rhea notó que él había dicho, «llegaríamos», no, «llegarías», pero no comentó nada. La idea de viajar sola la aterraba, pero tampoco deseaba parecer dependiente. «No me des las gracias todavía», añadió Flint. «Será un camino duro, y Bodhi quizá no tenga las respuestas que buscas». Rhea bajó la mirada sabiendo que tenía razón, pero incapaz de renunciar. «Solo necesito saber», murmuró. De un modo u otro. Esa noche, mientras cenaban frijoles y lo último del conejo, Rhea no pudo evitar estudiar el perfil de Flint a la luz del fuego. En los pocos días que llevaba con él, solo había recibido respeto y una amabilidad tranquila. Era un hombre reservado.
pero con una mente profunda. Sus libros revelaban un espíritu curioso a pesar de no haber tenido educación formal. Sus manos, ya fuera tallando madera, revisando trampas o cocinando, mostraban la habilidad de alguien que había aprendido a valerse solo desde hacía mucho. «¿Me estás mirando?», dijo Flint sin levantar la vista del plato. Rhea se sonrojó al instante. «Solo pensaba, lo extraño que es todo esto», confesó. «Hace una semana ni sabía que existías. Si las cosas hubieran sido distintas, si Barrick no me hubiera dejado, si no hubiera encontrado tu cabaña, jamás nos habríamos cruzado». Flint dejó su plato vacío a un lado, meditando sus palabras. «Mi papá solía decir que el destino coloca a cada quien en el sitio donde debe estar, aunque uno no lo entienda en ese momento». «¿Tú crees eso?», preguntó Rhea Marston en voz baja. «No lo sé», admitió Flint Calder. «Pero sí sé que nunca imaginé encontrarme contigo medio congelada en la puerta de mi cabaña aquella mañana». Sus ojos azules se cruzaron un instante, y entre ambos surgió algo tenue pero innegable, como si en esos pocos días hubiera nacido un lazo extraño y difícil de nombrar. «Pase lo que pase en Bobby», murmuró Rhea, sintiendo la urgencia de que él lo supiera. «Te agradezco estos días, tu bondad». Flint se incomodó, moviéndose como si aquel agradecimiento le pesara. «Cualquiera habría hecho lo mismo», respondió de forma brusca. «No», dijo ella suavemente. «La mayoría habría hecho lo justo para que yo sobreviviera, y luego me habrían mandado lejos en cuanto despertara». Buscó la palabra correcta. «Tú has sido generoso, con tu casa, tu comida, tu tiempo». Flint se puso de pie de golpe, recogiendo los platos. «Será mejor acostarnos temprano. Mañana nos espera mucho camino». Rhea asintió, comprendiendo que él quería esquivar aquel tema. Mientras se preparaba para dormir, no pudo evitar preguntarse qué heridas llevaba Flint por dentro, qué experiencias lo habían convertido en un hombre que retrocedía ante un simple gesto de gratitud. Había una historia detrás de su silencio, estaba segura, pero no sabía si algún día la escucharía. La mañana amaneció con un cielo claro y un sol tan brillante que hacía doler la vista al rebotar en la nieve. Flint se había levantado antes del alba para alistar todo: las provisiones, el equipo y su caballo, un fuerte alazán moteado llamado Jasper. «Tiene fuerza de sobra para llevarnos a los dos», explicó mientras ajustaba la correa de la silla. «Iremos más despacio, pero es más seguro que intentar caminar entre los ventisqueros». Rhea se colocó el abrigo que Flint le había prestado. Le quedaba enorme, pero la lana de borrego era tan cálida que parecía abrazarla. Debajo llevaba su ropa habitual, un vestido y un enagua nada prácticos, pero necesarios para llegar a Body con cierta apariencia de respeto. Solo pensar en aquel pueblo minero le apretó el pecho. ¿Qué la esperaba allí? ¿Barrick Sloane estaría listo con excusas? ¿O descubriría que de verdad la había dejado tirada, dudando de todo su matrimonio? ¿Tienes dudas?, preguntó Flint al notar su expresión. Rhea se irguió. «No, necesito respuestas». Él asintió, con el rostro difícil de descifrar. «Pues vamos a buscarlas». El camino a Body resultó aún peor de lo que Flint había advertido. La nieve cubría casi por completo el sendero, y varias veces tuvieron que retroceder cuando los montículos eran imposibles de cruzar. Flint montaba detrás de Rhea, sus brazos a ambos lados mientras manejaba las riendas. Su presencia firme la hacía sentirse más segura. Durante horas casi no hablaron, pero el silencio entre ellos era cómodo. Rhea percibía cada detalle: el calor del cuerpo de Flint contra su espalda, su respiración constante, el roce ocasional de su barba cuando se inclinaba para decir algo. «Ahí está», anunció por fin mientras subían una loma. «Body». Rhea miró hacia el valle, donde el pueblo se extendía sobre una ladera desolada. Incluso desde lejos se veía el movimiento frenético de un lugar que crecía demasiado rápido: construcciones nuevas, chimeneas humeando,
las torres de las minas dominando el horizonte. «Es más grande de lo que imaginaba», dijo ella, sintiendo un nudo en el estómago. «Ha crecido demasiado rápido», murmuró Flint. «Aquí todos vienen buscando oro. Pero en un sitio así, los únicos que se hacen ricos son los cantineros y los enterradores». Rhea estremeció. «Terminemos con esto». Al entrar al pueblo, la mezcla de ruidos y caos la abrumó después de tantos días de silencio en la cabaña de Flint. La calle principal era un lodazal de nieve, barro y basura. Hombres tambaleaban de un salón a otro aunque aún era temprano. Un grupo de trabajadores chinos, de Canton Ridge Crew, pasó apresurado cargando bultos. Un piano desafinado sonaba desde algún salón, compitiendo con risas, gritos y el estruendo metálico del molino de arrastre. Flint avanzó entre la multitud con la naturalidad de quien conoce la vida dura, y se detuvo frente a un edificio desgastado con un letrero que decía Miner's Rest, hotel y casa de huéspedes. «Empezaremos aquí. Si tu esposo llegó al pueblo, alguien lo habrá visto». La dueña, Marla Greeley, una mujer de ojos agudos, escuchó la historia de Rhea con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «Aquí pasan muchos que dejaron esposa por ahí y vienen con cuentos», dijo mirando el abrigo prestado de Rhea y la postura protectora de Flint. «Pero sí recuerdo a un tal Barrick Sloane registrándose hace 3 días. Pagó una semana por adelantado». Las piernas de Rhea casi cedieron. Barrick estaba vivo y no había mandado ayuda. «¿Está aquí ahora?», preguntó con voz firme pese al torbellino interno. Marla negó con la cabeza. «A estas horas suele estar en el Golden Eagle. Pasa allí casi todo el día». La mandíbula de Flint se tensó. «¿El salón de la esquina?» «Ese mismo», confirmó Marla. «¿Está segura de que es su marido?» Rhea se quitó un guante y mostró su anillo. 7 años casados. Marla suavizó su expresión. «Pues... prepárese, señora Sloane. Tu marido se la ha pasado muy a gusto con las muchachas del Golden Eagle desde que llegó, y gastando como si fuera dueño del pueblo», comentó Marla Greeley con desdén. Rhea Marston sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Barrick Sloane no solo la había dejado atrás para morir en la tormenta, sino que, al llegar al pueblo, se había lanzado directo a un burdel. La mano de Flint Calder se posó con firmeza en la parte baja de su espalda, ofreciéndole apoyo sin decir palabra. «Gracias por avisarnos», dijo él a Marla. «¿Habrá algún sitio donde la señora Marston pueda arreglarse un poco antes de seguir buscando?» Marla señaló una puerta cerca del vestíbulo. «Ahí están los lavabos. Tómense el tiempo que necesiten». En aquel cuartito estrecho, Rhea se echó agua fría en el rostro y se observó en el espejo manchado. Apenas reconocía a la mujer que la miraba, pálida por el sufrimiento, pero con una dureza nueva en la mirada, una determinación que antes no existía. Cuando volvió al vestíbulo, anunció sin titubear: «Voy al Golden Eagle». «Rhea», empezó Flint, sorprendiéndolos a ambos al decir su nombre de pila. «¿Estás segura? Esos lugares no son para mujeres decentes». «Necesito verlo», respondió ella. «Necesito mirarlo a los ojos cuando me diga por qué me dejó morir». Flint la estudió unos segundos. Luego asintió. «De acuerdo. Pero no vas sola». El Golden Eagle resultó exactamente lo que Rhea había temido. Un salón enorme, lleno de humo espeso, voces levantadas y el hedor a sudor viejo mezclado con alcohol derramado. En cuanto Rhea entró, la gente se giró a mirarla, sorprendidos por la presencia de una mujer bien vestida, acompañada por un hombre que imponía tanto como Flint. Rhea buscó en la sala, con el corazón latiendo dolorosamente. Y entonces lo vio. Barrick Sloane estaba sentado al fondo, rodeado de los The Dust-Hand Gamblers, con un vaso de whisky a medio vaciar, y Sable Knox, una mujer pintada y provocadora, sentada en su regazo.
Reía como si el mundo entero fuera una broma que solo él entendía. Rhea se quedó inmóvil un instante, sintiendo el golpe de la traición como si fuera físico. Luego, un fuego de rabia la empujó hacia adelante. «¡Barrick!», dijo con voz clara, cortando el bullicio. Su marido levantó la cabeza. Su rostro cambió. Primero confusión, luego incredulidad y finalmente miedo. «Rhea, ¿cómo? ¿Qué haces aquí?». Ella se detuvo frente a él. «Sobreviví», respondió con serenidad, consciente de las miradas clavadas en ellos. «A pesar de ti». Barrick tragó saliva, inquieto. «Mira, Rhea, no fue así. Yo intenté volver, pero la tormenta». «No», lo interrumpió ella. «No me mientas. No ahora». El rostro de él se endureció. «No entiendes. Tenía que tomar una decisión». Flint dio un paso adelante, poniéndose a su lado. «Y elegiste dejar a tu esposa a su suerte», dijo con voz grave. Barrick lo fulminó con la mirada. «¿Y tú quién demonios eres?». «El hombre que le salvó la vida», respondió Flint sin alterarse, «ya que tú no lo hiciste». Un rubor furioso subió por el cuello de Barrick. «No tienes derecho a meterte entre un marido y su mujer». «Tiene todo el derecho», afirmó Rhea. «Él me trató mejor en 4 días que tú en años». El salón quedó en silencio expectante. Barrick intentó recuperar autoridad al notar que todos observaban. «Rhea, estás alterada. Hablemos en privado. No hay necesidad de hacer un espectáculo». Rhea lo miró de verdad, quizás por primera vez sin ilusión. La sonrisa que antes la conquistaba ahora se veía hueca. El rostro que había amado tantos años estaba hinchado por la bebida. Ese hombre la había dejado morir. Y luego se gastó su dinero en whisky y mujeres. «No hay nada que hablar», dijo en voz baja. Se quitó el anillo, lo dejó sobre la mesa con un pequeño chasquido que sonó como un final. «Quiero divorciarme». El rostro de Barrick se deformó por la ira. «¡Maldita!». «Cuidado», advirtió Flint, su mano cerca del revólver. Barrick miró a Flint, luego al público, luego a Rhea. Algo en las miradas de los presentes lo hizo retroceder. «Muy bien», escupió. «Tira 7 años de matrimonio por un forastero cualquiera. Ya volverás arrastrándote cuando te des cuenta de lo que perdiste». Rhea casi rió ante lo absurdo. «¿Y qué se supone que perdí? ¿A un hombre que miente, juega nuestro dinero y me abandona cuando más lo necesito?». Negó con la cabeza. «Debí irme hace años». Se dio la vuelta y salió del salón con la cabeza erguida, mientras los murmullos la seguían. Flint marchó tras ella, su presencia firme y protectora. Ya afuera, la fuerza de Rhea cedió. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. «Rhea», murmuró Flint, dudando si tocarla. «Estoy bien», dijo entrecortada, limpiándose lágrimas que no recordaba haber soltado. «Yo lo sabía, pero verlo así, tan indiferente». «Fuiste valiente ahí dentro», dijo Flint con sinceridad. «Más que muchos hombres». Rhea levantó la mirada. En sus ojos azules, además de preocupación, creyó ver algo más. Algo parecido a admiración. «¿Qué hago ahora?», susurró Rhea Marston, todavía temblando por lo vivido. El rostro de Flint Calder se volvió serio, casi solemne. «Lo que tú decidas», respondió con calma. «Eso tienen los finales, que a veces también son comienzos, si uno quiere verlos así». Las palabras la hicieron respirar un poco más hondo. Por primera vez en muchos años, sentía una especie de ligereza extraña, como si una cadena hubiera caído al suelo sin que ella se diera cuenta. «No quiero quedarme en Body», dijo con firmeza. Flint asintió. «No te culpo. Un lugar así se traga viva a la gente». Rhea dudó un instante y luego se animó. «¿Sería posible regresar a tu cabaña? Solo hasta que descubra qué hacer. Puedo cocinar, limpiar, ayudar con lo que haga falta. No sería una carga». Algo se encendió en el rostro de Flint.
Primero sorpresa, luego algo más cálido. No sería lo apropiado, murmuró, aunque sin mucha convicción. Rhea soltó una risa cansada. Después de lo que pasó ahí dentro, dijo señalando el salón, lo apropiado dejó de importarme. Además, añadió con amargura, todo el pueblo ya estará inventando historias. Flint se quedó callado un momento, pensativo. Mi cabaña es pequeña, admitió al fin. Y la vida allí no es fácil, menos en invierno. Soy más fuerte de lo que parezco, replicó Rhea, y el trabajo duro nunca me ha asustado. Una sonrisa lenta apareció en la boca de Flint. ¿No? Tú no te rindes, ¿verdad? Y después de una pausa, está bien, puedes quedarte hasta la primavera. Para entonces los pasos estarán limpios y podrás elegir tu camino. Rhea sintió alivio, cálido y profundo. Volver a aquella cabaña tranquila, lejos del ruido y la suciedad de Bodhi, le pareció casi un regalo. Gracias, dijo simplemente. Flint bajó el ala de su sombrero. No me des las gracias todavía. Los inviernos aquí son duros, y yo no soy la mejor compañía del mundo. Rhea pensó en las horas compartidas junto al fuego, en su paciencia tranquila, en la manera en que había cuidado de ella sin esperar nada a cambio. Creo que podré arreglármelas, sonrió. Mientras caminaban hacia Jasper, el caballo, Rhea sentía una ligereza nueva, a pesar del futuro incierto. Había cerrado un capítulo. Lo que viniera después aún era un misterio, pero al menos por primera vez lo enfrentaba con algo parecido a esperanza. El camino de regreso fue más sencillo que la ida. La senda ya estaba abierta y el sol de la tarde les calentaba el rostro. Pero en otras formas, el viaje se volvió más complicado. Ella sentía la presencia de Flint detrás, su pecho firme contra su espalda, sus manos guiando las riendas a cada movimiento del caballo. «Vas muy callada», comentó él, mientras seguían un arroyo estrecho cuya superficie estaba cubierta de hielo delgado. «Solo pienso», respondió ella. «Ha sido un día largo». Flint emitió un sonido que podía ser acuerdo o cansancio. «¿Te pesa lo de Barrick Sloane?» «No». Y al decirlo, se sorprendió de lo sincera que sonaba. «Ese matrimonio murió hace tiempo. Hoy solo dejé de fingir». Después Flint preguntó, con prudencia, «¿Y lo de la cabaña? ¿Te arrepientes?» Rhea respiró hondo. «¿Debería? Te pone en una situación incómoda». «No», respondió él tras pensarlo. «La verdad, me preocuparía dejarte sola en Bodhi. Ese lugar no es para una mujer sola». «¿Y tu cabaña sí?», preguntó Rhea con un tono casi juguetón. Ella no lo vio, pero sintió la sonrisa de Flint. «En mi cabaña», dijo. «El único hombre del que tienes que cuidarte soy yo». «No me das miedo», respondió ella con sinceridad. Anduvieron un rato en silencio, acompañados solo por el crujido del cuero y la respiración constante de Jasper. «Debo decirte algo», comentó Flint finalmente. «No esperaré nada de ti, nada, a cambio de quedarte». Rhea sintió el calor subirle al rostro. «Jamás pensé eso». «Bien», dijo él sonando aliviado. «Quería que quedara claro». Luego, con una suavidad inesperada, «Estarás segura conmigo, Rhea. Te doy mi palabra». «Lo sé», respondió ella. Y sí que lo sabía. Flint había demostrado más honor en unos días que Barrick en toda su vida. Llegaron a la cabaña justo cuando el sol se ocultaba. La estructura pequeña, con su chimenea humeando, le pareció a Rhea más acogedora que cualquier casa grande que hubiera visto. Flint la ayudó a bajar del caballo, sus manos firmes en su cintura, quizá un segundo más de lo necesario. «Bienvenida de nuevo», dijo él con una sonrisa discreta. «Hogar, dulce hogar». La palabra hogar le golpeó el pecho con una calidez inesperada. Hacía años que no tenía uno. «Sí», murmuró ella. «Hogar». En las semanas siguientes, Rhea y Flint encontraron un ritmo cómodo. Él le enseñó a poner y revisar trampas, a reconocer huellas en la nieve,
a disparar el rifle por si algún día necesitaba defenderse estando sola. Ella, a cambio, trajo orden y calidez a aquel lugar sencillo. Remendó su ropa, inventó comidas más variadas con los pocos víveres que tenían. Incluso cosió cortinas para las ventanas usando una manta vieja. Trabajaban bien juntos, sorprendentemente bien. Y por las noches, frente al fuego, hablaban o leían, o simplemente compartían un silencio que no pesaba. Fue durante una de esas noches de finales de enero, con la nieve cayendo despacio afuera y un estofado de conejo perfumando la cabaña, que Flint por fin decidió contarle algo más de su pasado. «Estuve casado una vez», dijo Flint Calder de pronto, sin apartar la mirada del fuego. Se llamaba Sarah. Rhea Marston alzó la vista del calcetín que estaba remendando, sorprendida. En todo el tiempo que llevaban conversando, él jamás había mencionado una esposa. «¿Qué pasó?», preguntó con suavidad cuando él guardó silencio. Las manos de Flint se cerraron con fuerza alrededor de la taza. La fiebre se la llevó, hace ya 10 años. Vivíamos en Nebraska, tratando de sacar adelante un pequeño terreno. Nada grande, pero era nuestro. Su voz sonaba baja, raspada, como si cada palabra le costara abrir viejas heridas. Ese invierno fue terrible. Sarah enfermó justo después de Navidad. Para Año Nuevo. Ya no estaba. «Lo siento muchísimo», murmuró Rhea, sintiendo un nudo doloroso en el pecho al escuchar la pena que él cargaba. Flint asintió, aceptando el pésame sin saber qué hacer con él. «No pude quedarme allí después», continuó. «Vendí todo y me fui hacia el oeste. Tomé cualquier trabajo que apareciera. La verdad, por un tiempo no me importaba si vivía o moría». Finalmente levantó la mirada, sus ojos cruzándose con los de ella. «Por eso vivo aquí. Después de perder a Sarah, ver familias, oír reír a los niños, era como sentir un cuchillo en el pecho cada vez». Rhea dejó a un lado la costura y se acercó para sentarse junto a él en el banco, lo suficiente para acompañarlo, sin invadirlo. «Gracias por contármelo», dijo en voz baja. «Ahora entiendo por qué buscaste la soledad». Flint guardó silencio largo rato, con las sombras del fuego dibujándole el rostro. «Lo curioso», dijo por fin, «es que no había pensado en Sarah en meses, hasta que tú llegaste a mi puerta». Sus ojos azules se encontraron con los de ella, mostrando una vulnerabilidad que pocas veces dejaba ver. «Me recordaste lo que era preocuparse por alguien más. Querer saber si tenía frío, si había comido, si se sentía bien». El aliento de Rhea se detuvo un segundo ante aquella honestidad tan cruda. «¿Y eso es algo bueno?», preguntó con timidez. Flint soltó una risa leve, casi triste. «Da miedo», admitió. «Pero sí, creo que lo es». Se quedaron allí, mirando cómo el fuego se convertía en brasas. Algo cambió entre ellos, una confianza más profunda, un lazo que venía tejiéndose desde aquella noche en que ella se había desplomado en sus brazos, medio congelada. Cuando enero se dio paso a febrero, los días empezaron a estirarse un poco. La luz llegaba con más fuerza. Flint comenzó a prepararse para el deshielo. Reparaba herramientas, hacía listas de lo que necesitarían cuando el camino hacia Bodhi volviera a abrirse. Rhea, en cambio, sentía un peso distinto. La primavera significaba decisiones. ¿A dónde ir? ¿Qué camino seguir? Y mientras más pensaba, más le dolía reconocerlo. Había aprendido a amar aquella vida sencilla junto a Flint. Amaba las mañanas frías revisando trampas, las comidas hechas con lo que cazaban o preservaban, las noches tranquilas frente al fuego. Pero sobre todo, lo amaba a él. No fue un descubrimiento repentino, sino una verdad que había ido creciendo despacio. Su fuerza callada, su sinceridad absoluta, sus sonrisas breves que iluminaban más que cualquier lámpara. Le encantaba cómo escuchaba, cómo la trataba como igual, cómo encontraba alegría en enseñarle sin nunca hacerla sentir pequeña. Pero, ¿sentía él lo mismo?
Rhea no lo sabía. Flint era amable, atento, pero también reservado, como si cuidara una frontera invisible entre ellos. A principios de marzo, una semana anormalmente cálida, comenzó a derretir la nieve demasiado rápido. Flint regresó una tarde de revisar su reclamación minera con el ceño marcado por la preocupación. «El río está subiendo fuerte», anunció, sacudiendo el abrigo. «Si sigue así, podríamos tener inundación en los prados bajos». Rhea dejó de mover el estofado que burbujeaba en la olla. «¿Hay algo que debamos hacer?», preguntó. A Flint se le dibujó una sonrisa breve al escuchar ese «debamos». Mover las trampas a terreno alto, asegurar las provisiones. Dudó un instante. Si el agua sube demasiado, tendremos que irnos unos días, quizá al refugio de la ladera. ¿Es probable?, preguntó Rhea, intentando ocultar su inquietud. La idea de abandonar la seguridad de la cabaña la aterraba. «Difícil saberlo», respondió Flint con sinceridad. «Las crecidas de primavera siempre son traicioneras. Más vale estar listos». A la mañana siguiente, los despertó un estruendo de agua que sonaba demasiado cerca. Flint se levantó de un salto, calzándose las botas y abriendo la puerta. Rhea corrió tras él, envolviéndose en un chal. La escena era inquietante. El arroyito que solía correr a unos 50 metros se había desbordado durante la noche, extendiéndose hacia la cabaña. «Vístete», ordenó Flint con urgencia. «Empaca lo que puedas llevar, comida, ropa abrigada, el botiquín. Yo ensillaré a Jasper y tomaré el rifle». Rhea se movió rápido, el corazón golpeándole las costillas. Afuera, el rugido del agua crecía, un sonido hambriento que hacía estremecer. Cuando reunió 2 alforjas llenas, el agua ya lambía los bordes de la cabaña. Flint apareció en la puerta, el rostro endurecido. «Tenemos que irnos ya. El camino hacia la ladera se va a tapar». Rhea se puso el abrigo que él le había dado meses antes, tomó las alforjas y salió. Jasper ya estaba ensillado, inquieto, sus cascos salpicados por el agua creciente. Flint la ayudó a montar y luego subió detrás de ella. Mientras se alejaban, Rhea miró hacia atrás. La cabaña, su hogar estos meses, parecía luchar contra el avance del río. «¿Crees que estará bien?», preguntó con un nudo en la garganta. «La cabaña está bien construida», la tranquilizó Flint Calder. «Quizá entre algo de agua por el piso, pero las paredes van a aguantar. Volveremos en cuanto el nivel baje». El sendero hacia la cresta ya era un desafío. Pequeños arroyos de deshielo lo cruzaban por todos lados. Jasper avanzaba despacio, meticuloso, guiado por las manos firmes de Flint. Para cuando llegaron al refugio de la ladera, una casita de una sola pieza que Flint había levantado para trabajar sus reclamaciones más altas, el sol ya estaba arriba, iluminando la magnitud del desastre en el valle. «Dios mío», murmuró Rhea Marston al desmontar, quedándose de pie al borde de la cresta. Desde allí podía ver cómo todo el valle se había convertido en un lago. Donde antes había prados, ahora había un espejo inmenso de agua turbia. Su cabaña se veía a lo lejos, el agua ya trepando a la mitad de las paredes. Flint se colocó a su lado, con el rostro endurecido. «La peor inundación que he visto por aquí», reconoció. «Pero el agua bajará. Tardará unos días, pero bajará». Rhea asintió, aferrándose al tono seguro de su voz. Flint señaló el pequeño refugio. «Mientras tanto, esto nos mantendrá secos». El refugio era tan sencillo como ella recordaba. 4 paredes, un techo y una estufa de hierro. No había cama, solo una plataforma rudimentaria donde Flint dormía a veces. Pero era fuerte, y sobre todo, estaba muy por encima del nivel del agua. Pasaron el día haciéndolo más habitable. Flint cazó un conejo y Rhea lo preparó con la destreza tranquila que había adquirido en los últimos meses. Cuando cayó la noche, se sentaron cerca de la estufa. El espacio reducido del refugio los obligaba a una cercanía que no existía en la cabaña grande.
Fue entonces cuando Flint habló, su voz ronca entre la penumbra. He estado pensando en lo que pasará cuando llegue bien la primavera. El corazón de Rhea dio un salto. Ahí estaba la conversación que había temido y esperado por igual. ¿Ah, sí?, respondió tratando de sonar serena. Los hombros de Flint rozaron los de ella cuando él se movió. Dijiste que te quedarías hasta decidir tus próximos pasos. Quería saber si ya lo habías pensado. Rhea miró fijamente la pequeña llama detrás de la rejilla de la estufa. Lo he pensado, confesó. Podría volver a Sacramento, buscar trabajo de costurera o en alguna cocina. Flint guardó silencio largo rato. O podrías quedarte, dijo por fin, tan suave que casi se confundía con el crepitar del fuego y el rumor distante del agua desbordada. Rhea lo miró, encontrándose con sus ojos azules, serios, clavados en su rostro. ¿Quedarme?, repitió, sintiendo el corazón martillarle en el pecho. Flint asintió. Y esta vez tomó su mano, despacio, como temiendo romper algo frágil. Conmigo, dijo, no como huésped, ni como alguien de paso. Hizo una pausa respirando hondo. Como mi esposa, si lo considerarías. El aliento de Rhea se quedó atrapado en su garganta. Flint. Él levantó una mano, nervioso. Sé que no ha pasado tanto tiempo. Quizá es demasiado pronto después de lo de Barrick Sloane. No espero respuesta inmediata. Solo quiero que sepas que te he llegado a querer, Rhea. Más de lo que pensé que podría querer a nadie otra vez. Las lágrimas se le acumularon a Rhea. Yo también te quiero, susurró. Flint apretó suavemente su mano. No tengo mucho que ofrecer. La vida aquí arriba es dura, y no soy un hombre rico, pero te prometo respeto, te prometo bondad, por todos los días que respiren mis pulmones. Rhea sonrió entre lágrimas. Esas son las únicas riquezas que necesito. Los ojos de Flint buscaron los suyos. Entonces, ¿es un sí? Rhea no respondió con palabras. Se inclinó y rozó sus labios con los de él, suave, temblorosa. Flint se quedó inmóvil un instante, sorprendido. Y luego la besó de vuelta, su mano libre subiendo a su mejilla con una ternura que le derritió el corazón. Cuando se separaron, él apoyó la frente en la de ella. He querido hacer eso por meses, murmuró con una sonrisa ronca. ¿Y qué te detuvo?, lo picó Rhea, con el corazón a punto de desbordarse. Flint se rió quedo. Quería estar seguro de que sentías lo mismo. No quería sobrepasarme. Siempre tan caballero, murmuró ella antes de volver a besarlo. Esa noche durmieron abrazados sobre la estrecha plataforma. Rhea apoyada en su hombro, Flint rodeándola con un brazo fuerte y protector. Afuera, el agua seguía creciendo. Pero dentro del pequeño refugio, estaban juntos, cálidos, y ya no solos. Las aguas tardaron una semana en retirarse, dejando un paisaje irreconocible. Al volver a la cabaña, descubrieron menos daño del que temían. El piso deformado, algunos objetos arruinados. Pero la estructura seguía firme. Nada que no podamos arreglar, aseguró Flint después de revisar cada rincón. Rhea sonrió, ya imaginando cómo transformarían la cabaña en su hogar compartido. 2 semanas después, se casaron en Bodie. El oficiante fue Elder Rowan Creed, un predicador viajero que pasaba por allí. Solo Marla Greeley del hotel y el herrero Bron Hallberg actuaron como testigos. Rhea llevaba su mejor vestido, lavado y remendado, con flores silvestres en el cabello. Flint había afeitado su barba y llevaba una camisa limpia. Mientras pronunciaban sus votos, Rhea recordó aquella noche de tormenta, cuando creyó que moriría sola. Qué extraño y hermoso era que el peor momento de su vida la hubiera guiado hasta esto. Hasta Flint, hasta el amor, hasta un futuro que jamás se imaginó. «Puede besar a la novia», dijo el predicador, y Flint la besó.
sus manos firmes en su cintura, su boca prometiendo todos los días por venir. Esa tarde, mientras cabalgaban de regreso a su cabaña entre los primeros brotes verdes de la primavera, Rhea miró a su nuevo esposo. Miró el perfil firme de su marido, aquel rostro que ya conocía de memoria, y los ojos azules que siempre la miraban con tanta ternura. ¿Feliz?, preguntó Flint Calder al atraparla con la mirada. Más de lo que jamás imaginé posible, respondió Rhea Marston con sinceridad. La sonrisa de Flint fue como un rayo de sol rompiendo nubes. Yo también, dijo simplemente. Mientras se acercaban a la cabaña que por fin sentían como su verdadero hogar, Rhea recordó las palabras que él le había dicho aquella primera noche, cuando llegó medio congelada y muerta de miedo. Ya no estás sola. Tenía razón, y nunca volvería a estarlo. 2 años después, Rhea se apoyaba en el marco de la puerta de su cabaña ampliada, observando cómo Flint enseñaba a su hijo Jet Calder a tallar un pequeño trozo de madera. Con apenas 18 meses, el niño era demasiado pequeño para esculpir algo, pero miraba las manos de su padre con atención absoluta, los ojos tan azules como los de Flint, llenos de asombro. Así, Tommy. Lento y firme, decía Flint, guiando la manita del niño en un movimiento seguro sobre la madera. Rhea sonrió ante la escena, una mano descansando sobre su vientre redondeado, donde crecía su segundo hijo. Aquellos 2 años habían sido los más felices de su vida. Entre ambos habían construido un hogar y un futuro que ninguno creyó posible después de sus pérdidas. La cabaña era más grande ahora, con una habitación extra añadida el verano pasado, y la concesión minera de Flint había rendido lo suficiente para darles seguridad, si no riqueza. Tenían un huerto pequeño, unas cuantas gallinas, y planes de comprar una vaca el año siguiente. Pero las verdaderas riquezas de su vida no se medían en oro, ni en tierras, sino en momentos como aquel. La paciencia de Flint enseñando, la risa de Jet, la paz tranquila que llenaba su hogar. Con cuidado, llamó Rhea cuando vio al niño estirar la mano hacia el cuchillo. ¿Recuerdas lo que dijo papá sobre las cosas que cortan? Está bien, aseguró Flint con una sonrisa. ¿Verdad, hijo? Vas a ser un gran tallador algún día. Jet sonrió orgulloso ante el elogio, sus mejillas redonditas hundiéndose en hoyuelos. Como papá, declaró. Como papá, repitió Rhea, sentándose junto al fuego en el banco que Flint había tallado para ella durante su primer embarazo, con flores silvestres incrustadas en el respaldo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Flint, con la mirada bajando hacia su vientre. Inquieta, admitió ella. Este bebé se mueve mucho más que Jet. Entonces ese es otro varón, bromeó él, o una niña muy brava. Sea lo que sea, será amado, susurró Rhea. Flint tomó su mano y la apretó suavemente, más de lo que podrá imaginar. Esa noche, cuando Jet ya dormía en su camita, Flint y Rhea se sentaron frente al fuego, como tantas noches antes. Él terminaba una cuna para el nuevo bebé, sus manos trabajando la madera con habilidad tranquila. Ella cosía una manta, uniéndola con retazos de tela. Recibí una carta de Marla Greeley hoy, comentó Rhea, refiriéndose a la antigua dueña del hotel que se había hecho amiga suya. Dice que Barrick Sloan fue visto en San Francisco el mes pasado. Las manos de Flint se detuvieron apenas un segundo. ¿Te molestó?, preguntó con cautela. Rhea lo pensó con honestidad. No, dijo al cabo. Siento como si eso le hubiera pasado a otra mujer, en otra vida. Dejó la costura a un lado, se arrodilló junto a él y tomó sus manos ásperas entre las suyas. Esta es mi vida ahora. Tú. Jet. Este bebé. No cambiaría nada. Flint bajó para besarla, cálido, familiar. ¿Ni yo?, murmuró contra su boca. Mientras se preparaban para dormir, Rhea pensó en los giros del destino que la habían traído allí. Si Barrick no la hubiera abandonado en aquella tormenta,
Si Flint no la hubiera encontrado casi congelada, si ella no hubiera tenido el valor de dejar atrás ese matrimonio, nada de esto existiría. ¿En qué piensas?, preguntó Flint al acomodarse junto a ella, su brazo envolviéndola con naturalidad. En cómo a veces los peores momentos nos llevan a lo mejor, respondió Rhea, apoyándose en su pecho. Si no hubiera estado a punto de morir en aquella nevada, nunca te habría encontrado. Flint guardó silencio unos instantes, acariciándole el cabello. Yo también pienso en eso, admitió. En lo cerca que estuvimos de no conocernos, y por eso cada día contigo vale el doble. Rhea levantó el rostro, la luz tenue iluminando sus facciones. Te amo, Flint Calder, susurró, usando su nombre completo como rara vez hacía. Más de lo que puedo explicar. Los ojos de él se suavizaron. Y yo te amo, Rhea Calder. Más de lo que creí posible. Cuando Rhea se quedó dormida en los brazos de su marido, recordó nuevamente las palabras que habían cambiado su destino. Ya no estás sola. En su noche más oscura, aquellas palabras fueron un salvavidas, una promesa de algo mejor, y Flint había cumplido esa promesa cada día desde entonces. El temporal que casi la mató la había llevado, sin saberlo, al lugar donde siempre debió llegar, a su hogar, a él. Afuera comenzó a caer una lluvia de primavera, suave y generosa sobre la tierra. Pero dentro de la cabaña todo era tibio y seguro. Rhea y Flint dormían tranquilos, abrazados, con su hijo soñando en la habitación contigua, y el bebé aún no nacido creciendo bajo su corazón. Rhea Marston sentía que su familia se había forjado en los momentos menos esperados. Y sin embargo, era más fuerte gracias a todas las tormentas que habían enfrentado juntos. 3 años después, Rhea se encontraba sentada en el porche de su casa. Ya no solo una cabaña, sino un hogar de verdad, con 3 cuartos y un techo cubierto, mientras observaba a Flint Calder enseñar a Jet Calder, ahora de 5 años, y a Tessa Calder, de 3, a pescar en el arroyo. El pequeño Bryn Calder, con apenas 8 meses, dormía tranquilo en una cesta junto a ella, su pecho diminuto subiendo y bajando como un suspiro. «Con cuidado, Tommy», llamó Flint, cuando Jet lanzó la cuerda con más fuerza que técnica. «Así espantarás a todos los peces». «Perdón, papá», respondió el niño, frunciendo el ceño mientras intentaba nuevamente, esta vez con más calma. Tessa, decidida a no quedarse atrás, imitó a su hermano con su caña más pequeña. Sus rizos oscuros, tan parecidos a los de Rhea, rebotaban con cada intento. «Así, papá», gritó ella. «Perfecto, mi cielo», la elogió Flint, y Rhea sonrió al escuchar el orgullo en su tono. La vida se había ampliado más de lo que Rhea jamás imaginó el día que llegó temblando de frío a la puerta de Flint durante aquella nevada inolvidable. La concesión minera de Flint había dado suficiente oro como para mejorar la casa y adquirir un poco más de tierra. Ahora tenían un pequeño hato de reses, un huerto que les permitía intercambiar verduras con sus vecinos, y una reputación entre la gente dispersa de la zona como una familia trabajadora, decente y siempre dispuesta a ayudar. La soledad que antes había definido a Flint se había transformado en una convivencia medida con el mundo. Viajaban a Bodie, donde vivían de Timberline Folk, cada pocas semanas para comprar provisiones y convivir un rato. Incluso organizaban reuniones en su casa, sobre todo en invierno, cuando los más mayores del área no podían desplazarse. Y Rhea había empezado un pequeño colegio en la sala frontal, enseñando no solo a sus hijos, sino también a los de 3 familias vecinas. Su habilidad con la aguja se había vuelto conocida, y a veces aceptaba encargos no por necesidad económica, sino por el simple gusto de crear algo bonito y mantenerse en contacto con otros. Flint, antes tan reservado, había encontrado equilibrio entre su gusto por la quietud y el rol de esposo, padre y vecino. Seguía pasando días enteros trabajando su reclamación o cazando en las montañas, pero siempre volvía con historias para los niños y una sonrisa cálida para Rhea.
¡Mamá, mamá! ¡Atrapé uno!, gritó Jet, sacando a Rhea de sus pensamientos. El niño luchaba por controlar la caña mientras Flint corría a ayudarlo a sacar lo que parecía ser una trucha de buen tamaño. «Muy bien», llamó Rhea, levantándose con cuidado para no despertar a Bryn. «Será una cena estupenda». Tessa, decidida a no quedarse sin gloria, apretó más los labios y lanzó su línea con renovada determinación. Tenía el carácter fuerte de Rhea y la paciencia silenciosa de Flint, una mezcla que los hacía reír y a veces suspirar. «Tú también puedes, Lisa», animó Flint, mientras sostenía la trucha de Jet con una mano y ayudaba a Tessa a mejorar su agarre. «Solo hay que tener paciencia». Rhea llevó al bebé hasta la orilla, y Bryn siguió dormido como si nada. Se sentó en una roca plana y contempló a su familia con un cariño tan grande que casi la desbordaba. «¿Sigue dormido?», preguntó Flint, mirando al bebé mientras ayudaba a Jet a retirar el anzuelo. «Como un tronco», respondió Rhea. «Muy distinto a sus hermanos», bromeó Flint. «Dicen que el tercero sale más tranquilo», dijo Rhea sonriendo. «Yo también tengo uno», gritó de pronto Tessa, su cañita doblándose dramáticamente. «¡Papá, ayúdame!». Flint se apresuró a asistirla, sus manos grandes guiando las pequeñas de la niña hasta sacar un pez pequeño pero digno. Tessa brillaba de orgullo. «Mamá, mira, lo hice igual que Tommy». «Lo veo, mi amor». «Eres una pescadora maravillosa», respondió Rhea. «Hoy cenaremos muy bien gracias a ustedes dos». A medida que avanzaba la tarde, Bryn despertó, y Flint lo sostuvo un rato mientras Rhea ayudaba a los mayores a limpiar los peces. Los ojos del bebé, cafés como los de ella, a diferencia de los ojos azules de sus hermanos, seguían cada gesto de Flint con adoración absoluta. «Crece tan rápido», comentó Flint, meciéndolo con cariño. «Parece que fue ayer cuando lo trajimos a casa». Rhea asintió, recordando la fría noche de febrero en la que nació Bryn. Su llegada había sido difícil, el parto más largo de los tres. Flint había cabalgado bajo una tormenta para traer a Hilda Bramwell, recorriendo 10 millas y regresando justo a tiempo. «Aún recuerdo tu cara cuando volviste con la partera», dijo Rhea suavemente. «Nunca te había visto tan asustado». Flint se puso serio. «Lo estaba», admitió. «Solo de pensar que podía perderte». No terminó. Rhea apretó su brazo, entendiendo ese miedo que él nunca había podido explicar con palabras. «Pero no nos perdiste. Aquí estamos. Todos juntos». Flint cubrió su mano con la suya, cargada de emoción. Y eso es lo único que importa. Esa noche, con los niños dormidos, y la única luz siendo el fuego crepitando, Flint y Rhea se sentaron en el porche viendo aparecer las estrellas una por una. Con el brazo de Flint rodeando sus hombros y la cabeza de ella apoyada contra él, escucharon el silencio dulce de la noche. «Pensaba», dijo Flint tras un rato, «que quizá podríamos ampliar la casa otra vez el próximo verano. Podríamos añadir otra habitación en la parte de atrás», comentó Flint Calder, mirando la casa con esa expresión práctica suya. «Los niños crecen rápido y pronto necesitarán más espacio». Rhea Marston asintió. Ella misma lo había pensado más de una vez. «Jet necesitará su propio cuarto dentro de poco», respondió. «Y la escuelita se llena demasiado cuando vienen los hijos de los vecinos. Entonces podríamos construir una escuela de verdad», propuso Flint. «En ese terreno plano junto al pino grande, que también sirva para reuniones de la comunidad». Rhea lo miró sorprendida, pero con una alegría cálida que la recorrió de pies a cabeza. «¿Hablas en serio?». Flint sonrió con ese gesto tranquilo que siempre la desarmaba. «¿Por qué no?». «Eres una buena maestra, Rhea. Esos niños tienen suerte de aprender contigo». Hizo una pausa suave. «Y estoy orgulloso de todo lo que has creado aquí. No solo este hogar, sino cómo has unido a la gente». Un calor dulce se le abrió paso en el pecho. «Lo hemos hecho juntos», corrigió ella con suavidad.
Nada de esto habría sido posible sin ti. Flint la apretó contra él. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido todo si Varick Sloane no te hubiera dejado en aquella tormenta? Preguntó con voz baja. Rhea lo pensó con honestidad. A veces, admitió. Pero luego miro a nuestros hijos, a esta casa, a ti, y no puedo imaginar otra vida distinta a esta. ¿Ni yo?, susurró Flint. Aunque todavía hay días en que me sorprende que hayas escogido quedarte con un hombre rudo de montaña como yo. Rhea se giró para mirarlo de frente, con absoluta certeza. Ha sido la mejor decisión de mi vida, dijo firme. Y la elegiría de nuevo cada día, sin pensarlo. La sonrisa de Flint fue suave, llena de ternura. Se inclinó y la besó. Un beso conocido, pero aún capaz de levantarle mariposas después de 5 años juntos. Te amo, Rhea Marston, murmuró contra sus labios. Y yo te amo, Flint Calder, respondió ella. Para siempre. Mientras permanecían allí, bajo el cielo inmenso lleno de estrellas antiguas, Rhea dejó que su mente viajara por el camino que los había traído hasta ese instante, desde aquella noche desesperada, cuando creyó que su vida terminaba, hasta este momento tranquilo en el que todo cobraba sentido. Ella, la esposa abandonada. Él, el buscador solitario. 2 almas sin rumbo que habían encontrado en el otro no solo compañía, sino un amor capaz de cerrar heridas y dar inicio a una vida nueva. Su historia había comenzado en medio de un ventisquero, con unas palabras que entonces parecían imposibles de creer. Ya no estás sola. Flint había cumplido esa promesa cada día desde entonces, y ella también le había devuelto la vida a él, llenando de claridad un mundo que antes era puro silencio y frío. Juntos habían construido algo raro y valioso, un hogar, una familia, un amor que resistiría cualquier tormenta futura. Y mientras las estrellas seguían su danza antigua sobre sus cabezas, Rhea y Flint Calder se abrazaron con la gratitud profunda de quienes habían aprendido lo esencial. La ventisca que casi los destruyó fue, en realidad, la que los unió. Y desde aquel día, jamás volverían a estar solos.